Hola, bienvenidos a EduQuality. Mi nombre es Ignacio Petrocelli y soy el director académico de la organización. En el día de hoy le vamos a contar algunas cuestiones técnicas vinculadas a los sistemas educativos del mundo. Me acompañan en el día de hoy Carla y Rocío. Chicas, ¿se quieren presentar? Sí, ¿qué tal? Soy Carla Ferronato, coordinadora académica de EduQuality. ¿Qué tal? Mi nombre es Rocío, yo soy coordinadora del área de operaciones de EduQuality. La intención de este video es que podamos explicarles en profundidad cuáles son las características de los sistemas educativos que podemos encontrar en los distintos países del mundo. Fundamentalmente aquellos países que más interesan a los estudiantes argentinos. Países en los cuales se suele practicar o promocionar el aprendizaje del idioma inglés. Vamos a estar charlando un poquito sobre países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Si quieren, arrancamos con las primeras preguntas, ¿parece? ¿Cómo no? Sí, seguro. Bueno, la primera pregunta nos habla de qué diferencias creen ustedes que hay entre principales sistemas educativos de los países anglosajones, como puede llegar a ser Inglaterra, Canadá o Nueva Zelanda. Bien, hay muchas diferencias entre el sistema educativo de Argentina con de los países anglosajones. Por ejemplo, puntualmente Estados Unidos tienen una educación que es descentralizada, que no depende de un Ministerio Nacional de Educación, con lo cual eso hace que distintos estados manejen la educación de su estado propiamente dicho. Entonces eso marca, por ejemplo, que tenemos distintos inicios de clases, sea durante todo el mes de agosto, principios, finales, como también principios de septiembre. Y una particularidad que tienen los colegios en Estados Unidos es, por ejemplo, la gran variedad de materias que tienen disponibles y también el gran foco que le hacen a los deportes, intentando desarrollar no solamente las facultades intelectuales del estudiante, sino también físicas. En Estados Unidos la educación está dividida en el Junior High y también en el Senior High. Más o menos en el año pueden cursar unas 6 materias, de las cuales eligen la mayoría de lo que quieren hacer. Y también está dividida el calendario escolar en semestres. Tienen 2 semestres al año. Bien, para graficarlo un poquito, Rocío nos está intentando decir, corregime por favor, Rob, que un estudiante que vaya tal vez a un colegio en el estado de Washington puede llegar a no tener ni el mismo sistema escolar, ni las mismas fechas de inicio, ni el mismo programa que alguien que lo haga en California. Claro, sí, van a tener experiencias diferentes también en cuanto a los tamaños del colegio y cómo están organizadas las clases. Bien, perfecto. Focalizando un poquito en otros países como puede llegar a ser Nueva Zelanda o Inglaterra, ¿qué nos podés contar sobre alguno de esos países? Inglaterra tiene un sistema muy particular, por ejemplo, está dividido en 2 partes, está la educación secundaria y la educación complementaria. A su vez, la educación complementaria también está dividida en 2 partes, dependiendo de las edades y cuál va a ser el tipo de formación que van a querer adquirir los estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes van en la parte de educación complementaria y está dividida en lo que es Sixth Form y también en Further Education. Se podría decir que el título del Sixth Form, cursando un A-Level, una materia A-Level, le da más o menos el título de un bachillerato. En cambio, para Further Education son materias más abocadas a un futuro profesional en el cual es más como una tecnicatura. Bien. Para los que no conocen por ahí los distintos sistemas del mundo y estamos muy acostumbrados a compararlo con Argentina, en Argentina nosotros tendemos a terminar el secundario y luego comenzar la universidad. Suele ser el trayecto de la mayoría de las personas que eligen una carrera profesional. En el caso de otros países, al tener un elevado valor lo que es los estudios universitarios, muchos estudiantes terminan intentando rendir este sistema en el cual ya pueden salir como de un como de un postsecundario con un título para poder insertarse en el mercado laboral. Dicho esto, no me gustaría dejar pasar la educación en Nueva Zelanda. ¿Cuál crees que son las características que la pueden definir en profundidad? En primer lugar, es la educación sumamente innovadora. Utilizan mucho la tecnología. Cada uno de los estudiantes se lleva su computadora y lo usan mucho en clase. Tienen muchísimas materias, más de 40 más o menos en los colegios que son grandes. Y bueno, también promueven mucho la participación del estudiante en clase. Eso es fundamental. Bien. Bueno, como verán, estos sistemas educativos sobre los cuales hemos comentado brevemente marcan un cambio radical en lo que podría llegar a ser la educación argentina en cuanto la concebimos en el día a día. Con esto no queremos decir ni que sea mejor ni que sea peor, solamente que es completamente diferente en busca de la experiencia que puede estar interesado o interesado un estudiante con potencial de intercambio. Y lo que nos gustaría ahondar ahora es
¿qué es necesario para que un estudiante de 14, 18 años pueda comenzar o plantearse vivir esta experiencia? Te pregunto, Rob, ¿cuáles crees que son los requisitos para poder hacer un intercambio en cualquiera de estos países en términos generales? Bueno, contar con pasaporte, también estar matriculado en el colegio y tener notas arriba de 7, que sería como un equivalente a un C. Y bueno, también ser proactivo y muchas ganas de aprender, más que nada. De aprender más que nada, bien. Recién Rocío nos contaba sobre el pasaporte. Hablamos siempre de pasaporte argentino al día vigente. No es necesario tener ciudadanía europea, ni mucho menos. Y tampoco tener visas en los países en los cuales uno quiera aplicar para comenzar el intercambio, ya que nosotros nos encargamos de todo el proceso del visado. Por otro lado, y aprovecho también para hacerte una consulta, ¿cuáles crees que son las aptitudes que tiene que tener un estudiante para poder realizar un intercambio acá? Sí, nosotros siempre cuando hablamos con las familias y con los estudiantes decimos que podemos brindar muchísimas seguridades para que el estudiante realmente viva una experiencia muy buena, pero muchísimo depende de él, de esta actitud que tenga, de querer integrarse. Creo que cómo se para delante de esta gran experiencia, que más allá de una experiencia es un desafío muy grande, fundamental para que tenga éxito en esta vivencia, ¿no? Entonces es la actitud, la apertura mental, las ganas de poder hacer cosas distintas, de conocer, de tratar de encajar en las dinámicas, sea familiares como escolares, o sociales en general. Creo que todo esto depende del éxito del intercambio. Nosotros siempre decimos en Eduquality que nuestra función como organización es armar un poco el escenario, el telón, las luces, el sonido y empezar a enmarcar todo para que el actor o la actriz principal sea el estudiante. Así que bueno, coincido con lo que todas estas cámaras. Sí. Bueno, hemos hablado un poquito sobre los distintos sistemas educativos que hay alrededor del mundo. Después hemos contado sobre las características necesarias, tanto a nivel académico como a nivel emocional, para que un estudiante se anime a realizar esta experiencia. Ahora nos gustaría ahondar sobre algunas materias o algunos procesos, en realidad no tanto materias, algunos procesos que no son tan tenidos en cuenta. Siempre se habla de que la educación internacional tiene como muchas aristas post-educativas o extracurriculares, para ser más específico. ¿Nos querés contar, Carly, cuáles son los procesos de las materias extracurriculares o lo que son las actividades post-tiempo académico dentro de lo que son las experiencias internacionales? Sí, en realidad yo creo que es lo que más sorprende a nuestros estudiantes a la hora de elegir un intercambio en otros países. Sobre todo por la gran propuesta que tiene la escuela, que tiene la institución respecto a las materias no tradicionales, sino a todas las extracurriculares, sean deportivas o sean de formación más bien artística, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera. No todos los colegios tienen el mismo abanico de ofertas extracurriculares, pero sí son muy ricas y de alguna forma ayudan muchísimo al estudiante a que el intercambio no sea solo un paso adelante en lo académico, sino también en lo personal y en la integridad de la educación. Hay colegios, por ejemplo, que ofrecen deportes como fútbol, rugby, hockey. Hay colegios que también, de acuerdo a la época del año, ofrecen algunas materias extracurriculares sobre nieve o, por ejemplo, no sé, si están cerca del mar, también vela, canoa. Entonces, la propuesta es muy, muy grande y el estudiante disfruta muchísimo de poder hacer cosas que tal vez en nuestro sistema educativo no las puede disfrutar. Como también otras propuestas que puede hacer el colegio, que puede ser algunos talleres de actuación, talleres de música, instrumentos musicales, artes marciales. O sea, hay mucha oferta y creo que descubre el estudiante muchas veces poder hacer cosas que acá no la realiza. Y también, hablando de la actitud, como hablábamos hoy, muchas veces depende que el estudiante, por ejemplo, pueda inscribirse en estos deportes, pueda inscribirse en estas materias también para sociabilizar. Entonces, el punto de encuentro con otros estudiantes en hacer alguna actividad común y de esta manera sociabilizar y adaptarse mucho más rápido a esta etapa, a este desafío que está viviendo. Bien, es decir, es también eje central dentro del proceso de integración del programa. Totalmente, totalmente. Realmente las extracurriculares en este caso no solo van a desarrollar a la persona de manera interna, ¿no? Sino que también externamente para con los compañeros.
Bien, fundamental, siempre decimos que realizar un intercambio no es solamente ir a estudiar, sino también pasarla bien. Sí. Así que ya con esto estamos teniendo una de las claves para que el intercambio sea un éxito. Por otro lado, hay otro concepto que en Argentina o en Latinoamérica no lo tenemos tan claro, que es el tema de los clubs, sobre todo en países como Canadá o en Estados Unidos. Ro, ¿qué nos podés contar de los clubs? ¿Qué son los clubs que hay posterior a lo que sería el horario escolar? Los clubs creo que son una de las ofertas más divertidas para los estudiantes. Hay de gran variedad de cosas. Por ahí quizás en películas habremos visto algunos clubs de ajedrez o de matemáticas, pero también hay clubs de todo tipo, como podría ser de anime o de debate, de... Caminar en la de lo que- montaña, hemos visto. Exactamente. trekking, Lectura, Lectura, sí. Bueno, fundamental esto de entender que no solamente podemos descubrir las cuestiones académicas post horario de clases que nos van a permitir también integrarnos al intercambio, sino también entender que son espacios de descubrimiento personal. Y ahora vamos a estar ampliando un poquito sobre cómo este tipo de oferta académica hace foco sobre la posibilidad de que el estudiante pueda ir descubriendo su vocación dentro del programa. Bueno, como habrán visto, hemos charlado sobre procesos que no suelen ser lo usual o no suelen ser el día a día que un estudiante está acostumbrado en Argentina. Así que la siguiente pregunta que siempre nos hacen tanto mamá, papá como los propios estudiantes es ¿cuáles creen que son las características o las claves que debe tener el estudiante para poder acostumbrarse a un proceso completamente distinto al cual está acostumbrado a vivir en el día a día? ¿Qué les parece? ¿Carly? Sí, bueno, es más o menos lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de la actitud sobre todas las cosas. Creo que también estas ganas de poder descubrir una realidad totalmente distinta y tratar de adaptarse. Yo muchas veces cuando hablo con los papás o con la familia les digo no tenemos que comparar un sistema educativo con el otro, no tenemos que comparar una familia con la otra. Lo bueno y lo más importante de todo esto es poder ir y descubrir que realmente va a vivir una experiencia diferente y que eso va a abrir la cabeza totalmente al estudiante, ¿no? Y en mente abierta. Exacto, totalmente, sí. Perfecto. Te hago otra consulta Sí. vinculado a cómo suele ser ese proceso de acompañamiento a un estudiante de intercambio que está empezando a planificar el programa. Sí. ¿Cómo lo acompañan desde el área de asesoramiento? Bueno, en primer lugar, conocer al estudiante es fundamental. Y muchas veces nos pasa que el estudiante llega con una idea de un determinado intercambio, de un determinado destino, y cuando nos ponemos a charlar hay que escucharlo mucho, entender si realmente es el destino lo que lo atrae, porque no conoce las características del programa, ¿no? Tal vez sea el nombre, el país, querer conocer una cultura que no está familiarizado o solo se siente familiarizado por la televisión, pero que en realidad no es el tipo de programa tal vez apto si lo empezamos a conocer al estudiante y ver que el interés que tiene puede hacer un match mejor en otro destino, ¿no? Entonces yo siempre digo que para mí los asesoramientos personalizados, donde podamos ver al estudiante, donde podamos conocer a la familia, es como poder mostrarle todas las opciones, todos los programas, y que en base a lo que contamos, a la realidad de cada uno de los destinos, ellos puedan elegir el lugar en el que realmente creen que se van a sentir mucho más cómodos y van a vivir la mejor vivencia. Bien. Bien. Nos queda claro en el aspecto que nos comenta Carla en lo que es la previa al intercambio. Sí. Pero después viene la parte del durante o post intercambio, que como siempre decimos nosotros en Quality, es hacer realidad lo que comienza como un sueño. O cómo acompaña el equipo de asistencia al estudiante en este proceso del durante el intercambio. Bueno, por supuesto es una parte fundamental porque es donde empiezan a ver cómo se materializa sus sueños realmente. Y bueno, en toda esta etapa previa suele conllevar varios pasos en los cuales siempre acompañamos y asesoramos cuáles son cada uno de esos pasos y que se puedan completar de la mejor manera y más o menos posible también y siempre tratando de involucrar al estudiante para que él también sea protagonista de esta experiencia y pueda adueñarse de su proceso y realmente empezar a prepararse para la experiencia de lo que va a ser luego en el intercambio. Bien, fundamental.
Te hago una pregunta en términos técnicos y prácticos. Supongamos que el estudiante ingresa al proceso de intercambio cultural. ¿Va a tener asignada una persona o va a tener que, por ejemplo, llamar a un 0800 y cualquier persona le responderá a su pregunta? No, cada estudiante va a tener asignado un coordinador en destino que va a ser una persona que está físicamente cerca del estudiante, entonces pueda acudir en cualquier momento, ya sea que el estudiante necesita algo, como también el coordinador hacer chequeos mensuales, semanales. Como así también siempre van a contar con nuestro acompañamiento también desde Argentina. A veces necesitan hablar con alguien en su idioma, lo que están más acostumbrados. Y bueno, con la experiencia que tenemos también los podemos acompañar incluso a la distancia, tanto a los estudiantes como a los padres. Bien, es decir, el acompañamiento es personalizado, tiene nombre y apellido. Sí. Recién Carla nos contaba sobre las capacidades que tienen algunas propuestas educativas del extranjero en cuanto a actividades extracurriculares y que dan la posibilidad al estudiante de probar por ahí áreas del conocimiento que en Argentina no se proponen. Anteriormente, Rocío nos contó las distintas diferencias que hay entre los sistemas educativos de los países, sobre todo los anglosajones. Lo que nos gustaría contarles ahora es qué diferencia existe en términos comparativos entre un sistema educativo y el otro, es decir, entre lo que pueden llegar a ser los sistemas anglosajones con lo que es el sistema argentino. Creemos desde Duality que el proceso fundamental que lleva adelante el estudiante está vinculado a cómo puede comenzar a explorar su vocación en un entorno educativo, contenido que lo acompañe, donde el estudiante sea el protagonista y donde tengamos como una mirada menos paternalista sobre lo que el estudiante pueda hacer en su futuro. Si nosotros evaluamos el sistema argentino, el sistema educativo argentino tiene la particularidad donde el estudiante se le dice que tiene que estudiar y tiene una sola instancia en la cual puede como elegir la especialización o especialidad y que al mismo tiempo tampoco es representativo para todos los intereses que pueden llegar a tener todos los chicos y chicas. Nos encontramos con la famosa especialidad sociales, administración o contabilidad, por decirlo de alguna manera, pero no podemos englobar a todos los estudiantes de un mismo curso en una, dos o tres especialidades. Entonces, creemos que acá radica la mayor diferencia entre un sistema educativo y otro, sobre todo entendiendo que uno puede elegir muchas materias. Tenemos el país Nueva Zelanda, en el cual uno puede elegir entre 4, 6 u 8 materias, dependiendo del colegio y dependiendo del tiempo que uno vaya, en el cual el estudiante puede hacer como una especie de exploración y jugar en cuanto a cuáles pueden ser sus intereses para el futuro, no por el solo hecho de probar, sino que lo que estamos ofreciendo aquí como experiencia educativa es cómo comienzo el proceso de detectar mi vocación, de detectar qué quiero estudiar el día de mañana a nivel universitario, si realmente quiero estudiar algo o no, si existe esa vocación en el país en el cual yo estoy viviendo. Es decir, cambia el eje y lo pone al estudiante a tomar decisiones de una edad mucho más temprana. Nos pasa mucho que llegan estudiantes de 17, 18 años en el cual uno consulta, bueno, ¿y ya sabes qué querés estudiar? No, por eso quiero hacer el intercambio, para tener este proceso de exploración y este proceso de jugar un poco con los distintos temas y las distintas materias que me puede ofrecer la experiencia de un intercambio cultural. Siempre decimos desde Duality que no es fácil gestionar un estudiante, un menor de edad, al otro lado del Atlántico o al otro lado del Pacífico o al otro lado del continente, dependiendo de dónde se vaya. Y una de las principales preguntas suele ser cómo los padres recibimos ese feedback o ese seguimiento en el proceso del día a día del estudiante. ¿Qué nos podés contar, Carly, sobre cómo es el proceso de acompañamiento del estudiante? Sí. Bueno, en primer lugar, el intercambio tiene siempre un protagonista, obviamente, que es el mismo estudiante, pero la familia, desde el momento uno, está acompañando absolutamente todo el proceso. Por eso, siempre la familia va a contar con una línea 24 horas abierta de comunicación con el asesor, la persona que estuvo acompañando durante todo el proceso, desde documental hasta el proceso de acompañamiento general a su hijo. Yo siempre digo que la red de contención del estudiante en el lugar es muy grande también. ¿Por qué? Porque tiene un colegio en el que el estudiante está inscrito y matriculado, una coordinadora local en destino, nuestro equipo en destino también. Entonces, hay una contención grande. La comunicación con la familia también, en la era de comunicaciones, es permanente con la familia.
Y de esta forma, en el caso que surgiera alguna cuestión específica, nuestro equipo va a estar al tanto, la escuela va a estar al tanto, la familia va a estar al tanto y vamos a trabajar en equipo, como empezamos haciéndolo desde el inicio, en pos de que la experiencia sea sumamente positiva y que sea exitosa sobre todas las cosas. Bien, la principal pregunta siempre suele ser, ¿qué pasa o qué sucede si mi hijo o mi hija no se adapta a la familia anfitriona? Si bien es muy difícil generalizar e intentar dar fórmulas mágicas, sí tenemos como algunos elementos claves sobre los cuales trabajar. ¿Qué te parece, Ro? ¿Cómo desde Duality le damos tratamiento a la famosa pregunta de cambio de familia anfitriona? Bueno, en primer lugar, uno siempre tiene que entender el contexto, que los estudiantes están en una cultura diferente y que no es que sea mejor ni peor, sino que es distinta. Eso a veces suele ser uno de los factores que por ahí pueden llegar a generar algún roce, probablemente. Pero desde nuestro lado, el acompañamiento que hacemos al estudiante en una situación de este tipo siempre es de contención y de darle las herramientas también emocionales al estudiante para que pueda sobrellevar esta situación hasta que pueda hacer su cambio de familia anfitriona. Bien, siempre decimos que nuestra principal función, nuestra principal labor como organización es un poco ecualizar las diferencias culturales. Intentar que las diferencias culturales que pueda llegar a tener la familia anfitriona con la del estudiante que está haciendo la experiencia puedan estar lo más cerquita posible o ser lo más parejas posible. Por otro lado, hace unos instantes hablábamos sobre la actitud que debe tener el estudiante en términos más macro. Nos gustaría ahondar en términos más prácticos. ¿Cuáles crees, Rob, que pueden llegar a ser esos desafíos en la escuela, en la casa de la familia anfitriona, en el día a día, que puede llegar a encontrarse un estudiante hablando de la práctica? Todos los días es un desafío, esa es la verdad. Desde las cosas más pequeñas que quizás los estudiantes no se imaginaban, como otras que quizás por ahí sí pensaban de antemano. Por ejemplo, con la familia anfitriona, consultar cómo es o intentar preguntar cómo es la vida diaria, de cuáles son sus costumbres, desde lavar la ropa, si tienen alguna tarea asignada, cómo organizan el tema de la comida, cosas pequeñas de ese tipo, como después tener que llegar a tomarse su primer colectivo para ir a la escuela, cuál es la línea indicada, si se pasaron de una parada, cómo hacer para volver. Y después también en el colegio, entender su cronograma de clases, dónde están las aulas, cómo funciona el sistema educativo. Todo el tiempo van a estar expuestos a estos pequeños desafíos que a medida que también los van pudiendo sortear y que van a empezar a también tener un sentimiento que los va a motivar a seguir tomando cada vez más desafíos y que los saquen de su zona de confort. Bien, excelente. Recién dijiste un punto importante que hoy en día es fundamental. Si un estudiante es vegano, vegetariano, celíaco, ¿puede realizar un intercambio? Sí, sí pueden. Se intenta buscar familias anfitrionas que estén familiarizadas con estos hábitos para también poder acompañar al estudiante. Así que sí se puede. Bien, es posible. Es fundamental eso, entender para aquellos estudiantes que tengan esta diferencia en su dieta alimenticia. Los invitamos a dar un pasito adelante, ser transparentes, contarnos esta situación que se puede personalizar perfectamente el proceso de intercambio. Hemos hablado sobre las diferencias en los sistemas educativos anglosajones, luego de la actitud que el estudiante debería tener a nivel emocional para poder realizar este tipo de experiencias. Hablamos de las materias extracurriculares, de los desafíos con los cuales el estudiante se encuentra día a día, pero nos gustaría ahondar un poquito sobre el post-intercambio. Es decir, hemos hablado del pre, del durante y no del post. Y la principal pregunta dentro del post-intercambio suele ser, bueno, ¿cómo convalido mi experiencia en un colegio extranjero dentro del sistema educativo nacional? Aquí vamos a dividir la pregunta en dos partes. La primera parte de la pregunta la vamos a responder entendiendo cómo está diagramado y diseñado el sistema educativo nacional. Nuestro país ha decidido que una parte de la educación es nacional y otra parte de la educación es provincial. Es decir, tanto nación como provincia pueden tener sistemas educativos que convivan dentro de nuestro territorio, pero que no necesariamente sean homologados entre sí. Para llevarlo a la práctica, tenemos escuelas como el Nacional de Buenos Aires, como la Escuela Técnica Patagónica, o la Escuela de Bellas Artes de La Plata, o el Colegio Montserrat de Córdoba, que dependen directamente de Nación.
Y por otro lado, tenemos el 99,9% de los colegios a nivel nacional que responden directamente a un sistema provincial, es decir, no dependen de nación. ¿Por qué hago esta distinción? Porque existe actualmente una ley de convalidación de estudios en el extranjero para estudiantes que han ido y han realizado un intercambio, pero solamente aplica para este 1% que son los colegios que dependen de nación. ¿Esto qué le deja a las provincias? Le deja la libertad a los estudiantes de intercambio y a las instituciones provinciales, es decir, los colegios secundarios, a que puedan convalidar los estudios de distintas maneras. Para convalidar los estudios tenemos algunas herramientas con las cuales el estudiante vuelve de haber realizado el intercambio. Te quería preguntar, Rob, ¿cuáles son algunas de esos certificados o documentos con los cuales el estudiante regresa? Bueno, todos los estudiantes pueden solicitar su certificado de asistencia y también el listado de las materias que han cursado, y dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan estado, pueden tener una nota conceptual o si no, también una nota numérica en la cual puedan presentar. Bien, es decir que el estudiante va a estar volviendo con una especie de analítico para poder presentarlo en su colegio secundario. Sí. Bien. Fundamental esto porque entendemos que un estudiante, si bien desde Duality, desde la familia aquí en Argentina, y el propio estudiante sabe que ha ido a estudiar y no que ha ido de turismo o a realizar un curso de inglés al extranjero, sino que ha participado formalmente dentro del proceso del dictado de las materias, es importante entender que van a tener herramientas para luego poder convalidar ese tipo de experiencias en otros países. Bueno, desde ya les queremos agradecer de Duality por la participación. Quiero agradecerle a Carla y a Rocío por habernos comentado sobre cada uno de los aspectos fundamentales dentro de la educación internacional y los esperamos en la próxima. Gracias. Gracias.